Bueno, amados, seguimos en esta introducción a la carta de Judas en la serie Escudriñando la carta de Judas. Este es el video número 3 y vamos a comenzar. En este pasaje se explora la crítica de Judas hacia un grupo de herejes, destacando su negación de Dios y Jesucristo, así como sus creencias gnósticas y la introducción de divisiones en la iglesia primitiva. Aunque Judas no proporciona detalles precisos sobre quiénes eran estos herejes, su carta revela su indignación y preocupación por las distorsiones de la fe. Vamos a ver la doctrina o lo que estaban enseñando como punto número 2. En el video anterior vimos el 1, ahora vemos el 2. La negación de Dios y de Jesucristo. Acerca del antinomismo y la inmoralidad fragante de estos herejes a los que condena Judas no cabe la menor duda. Las otras dos faltas de las que los acusa no son tan difíciles de detectar. Los acusa de que, como dice la versión Reina Valera del año 95, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y añade en una nota otra posible traducción: a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Versículo 4. La doxología final se dirige al único y sabio Dios. Una frase que se encuentra también en Romanos 16, versículo 27, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, y en el capítulo 6, versículo 17, también de Primera de Timoteo. La reiteración de la palabra único es significativa. Si Judas habla acerca de nuestro único Señor, soberano y Señor, y del único Dios, es natural suponer que habría quienes cuestionaran la unicidad de Jesucristo y de Dios. Pregunta: ¿podemos trazar una línea de pensamiento parecida en la iglesia primitiva y en caso afirmativo, coincide con cualquier otra evidencia que la misma carta pueda suplir? Como sucede tan a menudo en el Nuevo Testamento, nos encontramos frente a este tipo de pensamiento que llegó a conocerse como gnosticismo. Si su idea básica era que este es un universo dualista con dos principios eternos. Desde el principio del tiempo había habido siempre espíritu y materia. El espíritu es esencialmente bueno, la materia esencialmente mala. De esa materia corrompida se creó el mundo. Recuerde, estamos viendo el pensamiento gnóstico o los orígenes del pensamiento gnóstico. Ahora bien, Dios es puro espíritu y por tanto no podía manejar esta materia esencialmente mala. ¿Cómo se pudo efectuar la creación? Dios produjo una serie de eones o emanaciones sucesivamente cada vez más lejos de Él. Al final de esta larga cadena hubo un eón o emanación ya lo bastante distante de Dios para poder tocar la materia, que fue el que se encargó de la creación del mundo. Esto no era todo lo que creían los gnósticos. Conforme los eones de la serie se iban alejando más y más de Dios, cada vez le conocían menos y se iban haciendo más y más hostiles a Dios. El eón creador o emanación creadora al final de la serie era al mismo tiempo ignorante y totalmente hostil a Dios. Al llegar a este punto, los gnósticos dieron otro paso, identificaron al verdadero Dios con el Dios del Nuevo Testamento y al Dios ignorante y hostil
con el Antiguo Testamento. Para ellos, el Dios de la creación era distinto del Dios de la revelación y de la redención. El cristianismo, por otra parte, cree en el único Dios, el Dios de la creación, el de la providencia y el de la redención, quien es Jesucristo. Esta era la explicación que daban los gnósticos del pecado. Tenía su origen en el hecho de que la creación había surgido en primer lugar de una materia mala y en segundo lugar la habían producido un Dios ignorante, y de ahí que existiera el pecado, el sufrimiento y la imperfección. Esta línea de pensamiento gnóstica tenía un resultado curioso, pero perfectamente lógico. Si el Dios del Antiguo Testamento era ignorante del verdadero Dios y hostil a él, debe deducirse de ahí que las personas a las que aquel Dios ignorante perseguía eran en realidad buenas personas. Está claro que el Dios hostil también sería hostil a las personas que eran los verdaderos siervos del verdadero Dios. Por tanto, los gnósticos, por así decirlo, ponían el Antiguo Testamento patas arriba y consideraban a sus héroes villanos y a sus villanos héroes. Había hasta una secta de gnósticos llamados los ofitas, del griego ophs, serpiente, para adorar a la serpiente del Edén, y algunos que consideraban a Caín y a Coré y a Balaam como grandes héroes. A esos mismos se refiere Judas, poniéndolos como trágicos y terribles ejemplos de pecado. Así es que podemos dar por sentado que los herejes a los que ataca Judas eran gnósticos que negaban la unicidad de Dios, que consideraban que el Dios de la creación era diferente del Dios de la redención, que veían en el Antiguo Testamento a un Dios ignorante del verdadero Dios y su enemigo, y que por tanto ponían el Antiguo Testamento patas arriba, para considerar pecadores a los verdaderos siervos del verdadero Dios y a sus santos como siervos del Dios hostil. Estos herejes no solamente negaban la unicidad de Dios, sino también a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, es decir, negaban la unicidad de Jesucristo. ¿Cómo encaja eso con las ideas gnósticas que nos son conocidas? Ya hemos visto que, según las creencias gnósticas, había una serie de eones entre Dios y el mundo. Los gnósticos consideraban a Jesucristo como uno de esos eones o emanaciones, no como nuestro único Señor soberano y nuestro Señor Salvador. Era solamente uno entre muchos mediadores entre Dios y el hombre, aunque pudieran ser el más elevado y el más próximo a Dios. Tenemos todavía otra referencia a estos herejes de Judas, que también encaja perfectamente en lo que sabemos de los gnósticos. En el versículo 19, Judas los describe como los que introducen divisiones. Los herejes introducen alguna especie de distinciones de clase entre los miembros de la iglesia. ¿Cuáles eran esas distinciones? Ya hemos visto que entre Dios y el hombre decían que se extendía una interminable serie de eones o emanaciones. El objetivo del hombre debe ser llegar al contacto con Dios. Para alcanzar su fin, el alma tiene que atravesar esta serie interminable de eslabones entre Dios y el hombre. Los gnósticos mantenían
que para conseguirlo se requería un conocimiento muy especial y esotérico. Tan profundo era ese conocimiento que eran muy pocos los que podían alcanzarlo. Los gnósticos, por tanto, dividían a los miembros de la iglesia en dos clases, los neumaticoi y los psillikoi. El neuma era el espíritu humano, lo que le hace semejante a Dios, y los neumaticoi eran personas espirituales, cuyos espíritus eran tan desarrollados e intelectuales que podían ascender la larga escala y llegar hasta Dios. Estos neumaticoi, los gnósticos pretendían que estaban tan equipados intelectual y espiritualmente que podían llegar a ser tan buenos como Jesús. Ireneo, que fue uno de los discípulos de Juan el apóstol, dice que algunos de ellos creían que los neumaticoi podían llegar a ser mejores que Jesús y alcanzar la unión directa con Dios. Por otra parte, la psique era simplemente el principio de la vida física. Todos los seres vivos tenían psique. Era algo que el hombre compartía en la creación animal y aún vegetal. Los psillikoi eran gente ordinaria, tenían la vida física, pero su neuma estaba sin desarrollar y eran incapaces de alcanzar nunca la sabiduría intelectual que les permitiría escalar el largo camino hacia Dios. Los neumaticoi eran una minoría reducida y selecta. Los psillikoi eran la inmensa mayoría de gente vulgar y corriente. Es fácil ver que esta clase de creencias producía inevitablemente una cursilería y un orgullo supuestamente espiritual. Introducía en la iglesia la peor especie de distinción de clases. Así que los herejes que ataca a Judas eran hombres que negaban la unicidad de Dios y le desdoblaban en un Dios ignorante y creador y un Dios verdaderamente espiritual, que negaban la unicidad de Jesucristo. Y le veían como uno de los eslabones entre Dios y el hombre, que suscitaban distinciones de clase dentro de la iglesia y limitaban la comunión con Dios a unos pocos intelectuales. En resumen, la crítica de Judas se dirige a herejes que practican el gnosticismo. Estos herejes niegan la unicidad de Dios y Jesucristo, siguiendo una creencia dualista de Dios y la creación. Consideran que el Dios de la creación es diferente del Dios de la redención. Además, introducen divisiones en la iglesia al clasificar a sus miembros en neumaticoi, espirituales, y los psillikoi, mundanos, reservando la sabiduría espiritual solo para unos pocos selectos. Estas creencias promueven la arrogancia espiritual y la distinción de clases en una comunidad cristiana. Reflexionemos. La crítica de Judas hacia estos herejes nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la integridad en la fe cristiana. Su indignación refleja su amor y preocupación por la comunidad de creyentes, instándonos a mantenernos alerta ante cualquier desviación de la verdad. En un mundo donde las distorsiones religiosas y las divisiones pueden ser comunes, la carta de Judas nos recuerda la importancia de defender la fe cristiana con amor y verdad. En lugar de permitir que las diferencias nos separen, debemos esforzarnos por mantener la unidad en la comunidad de creyentes y buscar un entendimiento profundo de la fe en lugar de divisiones elitistas. En última instancia,
La carta de Judas nos llama a vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de la gracia y la santidad, evitando el antinomismo y abrazando la unicidad de Dios y Jesucristo como Señor y Salvador. Al hacerlo, podemos fortalecer nuestra fe y contribuir a una comunidad cristiana más unida y amorosa. Bueno, amados, los quiero invitar al próximo video, que es el video número 4, este es el 3, en donde estamos viendo esta introducción a la carta de Judas para llegar al estudio profundo que será escudriñando la carta de Judas. Estos videos son a modo de introducción para mostrarte el trasfondo en el cual Judas escribe su carta para ver el propósito, la intención, las enseñanzas, a quienes se las escribe y sobre quiénes está escribiendo y cuáles son las herejías que estaban tras bambalinas mientras él estaba escribiendo esta carta. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos en el próximo video.